Bienvenidos nuevamente a Desktop Lab. En este nuevo video les vamos a estar haciendo el caso de prueba número 4, en donde vamos a así filtrar nuestros productos por la marca. Entonces vamos a ir a la página de producto, vamos a verificar que todos los productos estén visibles, que esto ya lo hicimos en el Before Each. Después vamos a verificar que la marca, el filtrado por marca exista. Vamos a hacer clic sobre una marca al azar. Vamos a verificar que el usuario ha navegado a la página de marca. O sea que se está aplicando el filtro y vamos a verificar que la cantidad de productos. Después vamos a hacer clic en un producto al azar y vamos a verificar la información de la marca. Entonces vamos a la página de productos. Se va a verificar que existe el título y la cantidad de productos sea mayor a 0. Y acá empieza nuestro test. Vamos a validar que exista el filtro de marcas, que son estos. Ahí vamos a agarrar la cantidad de marca y vamos a buscar el número al azar. Después de eso vamos a guardar el nombre de la marca y la cantidad de productos que es lo que figura acá. Vamos a hacer clic en Polo. Ahí vamos a validar que en este caso son 6 productos, algo 6 productos. Acá en la URL vamos solamente a verificar de que esté el brand products. ¿Por qué no el Polo? El nombre de la marca, porque en casos como este aparece el porcentaje. En otros también. Habría que, se podría hacer, pero es más largo la validación. Bueno, en este caso decidí no hacerlo. Bueno, después de eso vamos a hacer clic al azar en uno de los productos y vamos a verificar que en la parte de marca aparezca la marca que seleccionamos. Con Cypress nuevamente nos vamos a ir a nuestro archivo productpage.site.js que está dentro de la carpeta end-to-end, que es el archivo en la que estuvimos trabajando todo relacionado a la página de productos. Ahí voy a crear otro caso de prueba, que es el caso de prueba número 4, o que se trata sobre el filtrado de productos por la marca. Y vamos a empezar validando de que exista el filtro por marcas. Y en este caso tiene clase Brands Products. Entonces la primera validación sería SciGet should exist. Not be empty. No tiene que existir, no tiene que estar vacío. Después voy a validar que el título sea Brands. En este caso sería Brands-Products H2. Vamos a decir should. Bien. Después vamos a buscar los filtros que son este listado. Sería Brands Product LI, adentro el A. Y lo vamos a guardar en un alias. Se va a llamar Brand Filters. Vamos a llamar estos filtros
then, y vamos a volver a utilizar el comando random num. Entonces vamos a decir site.random num. Le voy a pasar como el número, la cantidad de marcas que haya. Bien, then, para usar este número random, voy a llamar random index y voy a decir site.grab brands que tenga eq el random index. Voy a buscar una marca al azar y entonces de vuelta then sería ya la marca que ya elegimos. Voy a crear una variable que se llama nombre del producto de la marca y esta va a ser brand.text y voy a guardar este texto, o sea el nombre de la marca, cuando site wrap name brand y vamos a decir split. Le vamos a poner el paréntesis y lo voy a guardar como el nombre de la marca, porque cuando nos fijamos acá adentro dice, primero aparece el entre paréntesis 6 y después polo. Entonces esto va a estar todo en una sola línea. Lo que vamos a hacer es separar el texto en la parte del final del paréntesis para que por un lado nos quede abrir paréntesis 6 y por otro lado polo. Entonces nos quedaría una lista de dos cosas. Agarro la segunda cosa, que en este caso es el index 1, agarraría polo y eso lo voy a guardar como el nombre de mi marca. Por eso le puse acá el index 1. Bien, salimos de este then y vamos a escribir CyberUp. Vamos a utilizar de vuelta el brands. Y quiero en este caso buscar el spam, porque ahora lo que quiero guardar es la cantidad de productos que tiene esa marca. Se voy a poner find spam, que con el número random, marca random, y voy a invocar el texto. Entonces voy a crear otra variable que se va a llamar número nomprod, el número de productos, y esta va a ser el brand products, que sería el entre paréntesis número y cerrando paréntesis, y esto lo voy a dividir. O sea, yo quiero tener el número, no quiero el paréntesis, el inicio del paréntesis y el final del paréntesis. Entonces para eso voy a utilizar slice desde el primer elemento hasta el largo de este texto. Sería brand products punto length -1.
Yo lo que quiero decir con slice 1, o sea, volvemos y tengo acá el 0, el 1 y el 2. En total son 3 caracteres. Entonces yo arranco desde el primero, o sea, tenemos 0, que es el inicio del paréntesis, el 6 es el primero, y hasta lo que sería el largo de sí, largo de la cadena, menos 1. Como dije, en este caso son 3, pero tenemos 0, 1 y 2. Hasta el 2. Suponete que tuviera 60 productos, entonces siempre se va a fijar lo que hay adentro del paréntesis. Da igual si tiene un dígito, dos dígitos, para eso lo escribimos de esa manera. Bien, y ahora tenemos un string con un número. ¿Cómo puedo yo convertir esto en un número? Puedo utilizar number y poner todo esto entre paréntesis. Entonces, si tengo mi número en string, lo va a convertir en número. Y por último, vamos a guardar esto con un alias. Entonces podemos salir de este then y continuamos utilizando brands, porque ahora lo que quiero hacer es hacer clic sobre una de mis marcas para que se haga el filtrado. Entonces hago CyberApp, brands, elijo cuál de ellas quiero dar y hago clic en ella. Entonces esto ya estaría. Hasta ahora lo que tenemos es que hace clic en un filtro de marca. Ahora lo que vamos a validar es que aparezca el brand products en la URL. Vamos a decide.location, tab name, y que contener brand products. Y ahora vamos a validar que el nombre de la marca aparezca en el título. O sea, acá, esto, que sería h2.title. Primero vamos a hacer scikit. Voy a llamar a lo que guardamos como el nombre de la marca. Hago el then para acceder. Y digo scikit, la clase h2.title. Debería should contain este nombre de la marca. Pero lo otro que vamos a validar es la cantidad de productos que obtuvimos después de hacer el filtrado. Entonces, voy a hacer scikit, voy a llamar la cantidad de productos que guardé. Hago el then. Y utilizo de vuelta el product image wrapper. Bien, utilizo spec para validar que
La cantidad de productos es igual al número de productos al aplicar el filtro. En este caso, que es polo, deberían ser 6. Acá tenemos 6 productos. Bien, y lo siguiente que vamos a hacer, utilizando todavía los productos, es vamos a hacer clic sobre un producto random. Entonces vamos a hacer site.randomNum, que es mi comando personalizado, y le voy a pasar el número de la cantidad de productos. Then index. Entonces voy a hacer site.grab productos .eq random index que contenga el texto siguiente, que sería el botón de productos, y le vamos a hacer clic. Bien, ya podemos salir de este den. Entonces ya hizo clic en un producto y voy a validar que en la URL aparezca product details. También podríamos hacer un comando personalizado para no estar constantemente llamándolo. Podemos poner validate. Exactamente lo mismo, pero acá lo que cambiaría es esto. Colocamos estas comillas, signos de pesos, dólares, lo que sea, llaves y roots. Esto lo guardamos, entonces directamente hago paso esta. Vamos a hacer exactamente lo mismo para los otros casos de prueba. Bien, y ahora lo que queremos validar es que acá aparezca el nombre de la marca. Entonces, habíamos dicho en el caso de prueba anterior, es que esto es Product Information P. Y en este caso había cuatro elementos que eran P. Pero al ser este el último, podemos utilizar el last. Entonces hacemos get Asia P, vamos a la última, invocar el texto, then información de la marca, y voy a volver a llamar el alias donde guardé el nombre de la marca.
y voy a decir text, info, contenga el nombre del producto. Bueno, esto ahora lo vamos a probar, que también lo hicimos. Bueno, los otros dos casos de pruebas no se rompieron, así que eso es positivo. Bien, acá tuve un error, no es .h2. Y voy a poner find luz. Vamos a poner acá, no es en plural, es singular. Primero va a validar de que existe el filtro de por marca. Va a buscar el título. Está bien el título. Total hay 8 filtros. Y va a elegir el tercero. Bueno, el tercer elemento. Acuérdense que empieza de 0. Va a guardar el nombre y en este caso es Must and Hardware. Después agarra los numeritos para saber la cantidad de productos. Vuelta en este, va a buscar el texto y lo va a guardar el número 3 en este alias. Y después va a hacer clic en esta marca. Va a validar el URL que esté en Brand Products. Se va a fijar en el título. Va a decir que son 3 productos, que está bien. Después va a hacer clic en un producto random, va a ir a la página de detalle y se va a fijar, bueno, aparte de validar que está en la página de datos, en la ruta página de datos, se va a ir al elemento y va a validar que tenga el nombre de la marca. Bueno, y así sería como quedaría nuestro test. Para Playwright vamos a ir a nuestra carpeta test y vamos a ir al mismo archivo que en la que veníamos trabajando para todos los test de producto, que sería el productpage.spec.js. Ahí vamos a crear un nuevo caso de prueba. Voy a utilizar el custom test que también veníamos trabajando desde el video anterior. Y vamos a crear ahí el caso de prueba número 4, que es para filtrar la lista de productos por marca. Vamos a utilizar page y product page, que serían nuestros features. Lo primero que vamos a validar es que exista que este cuadrado, este bloque de las marcas estén visibles. Que para ello vamos a crear
en nuestra clase de producto un nuevo método que se va a llamar getBrand. Bien, vamos a utilizar la clase Brands Product para ver si está visible o no este bloque de marcas. Otra cosa que vamos a validar es que este título diga la palabra brands. Para ello vamos a utilizar el selector brands, o sea, la clase brands product y después H2. Tenemos que agarrar el texto. Bien, y ahora voy a crear una constante en donde tengo todas las marcas. Para ello voy a utilizar brands product, la clase, después li y a. Lo voy a guardar una constante. Y voy a crear otra constante para ver cuántas son en total. Usamos entonces el branch filter, que ya lo habíamos creado la constante, y ponemos count. Y como yo quiero agarrar una marca random, voy a crear para ello un número random. Utilizamos ya los métodos reutilizables que tenemos en utils. En este caso sea random num. Y le vamos a pasar este total de la cantidad de marcas que tenemos. Si elijo una marca random, por un lado quiero tener guardado cómo se llama esta marca, y por otro lado acá estos numeritos que tenemos acá indica cuántos son los productos que pertenecen a esa marca. Yo eligiera Polo, tendríamos 6 productos. Yo también lo quiero guardar en otra variable. Entonces vamos a crear otra constante en donde voy a guardar todo el texto de la marca random que elegí. Y voy a agarrar el texto. Después, con esto voy a separar por un lado el nombre, por otro lado la cantidad de productos. Entonces digo from filter text, hago un split donde está acá el cierre del paréntesis, porque acá lo muestro como primero el número y después el nombre. Entonces los voy a separar ahí. Me va a quedar por un lado el paréntesis 6 y por otro lado Polo. Y de ahí voy a agarrar la segunda parte de la lista. O sea, la primera parte, como dije, era abrir paréntesis 6. Y la segunda, el primer elemento de la lista, a ver, el elemento 1 de la lista, no el 0, es Polo. Y por las dudas voy a hacer un trim para sacarle los espacios si tuviera delante y atrás.
Y por otro lado voy a guardar también el número que me aparece. Entonces tenemos el brand filter text. Eso es todo una string y yo puedo agarrar la parte donde está el número. Entonces tenemos paréntesis 6, pero en este caso sé que tiene un espacio adelante, así que debería ser el segundo. Segunda posición. Y todo esto lo voy a convertir a número. Ya con esto con todo esto que juntamos, voy a hacer clic en esta marca. Le voy a decir brandsfilter.nth, el random brand, y después le voy a hacer clic. Y voy a devolver el nombre de la marca y el número de la cantidad de productos que tiene esa marca. Entonces acá voy a crear una constante con esos dos valores. Entonces yo hago clic en una marca y acá en la URL me aparece Brands Products /Madame. Vamos a validar que esté esta parte en la URL, que diga Brands Products. Para ello vamos a utilizar uno de los métodos que ya los teníamos creado, es wait URL to load, y le vamos a pasar page y hago un paréntesis. En el video anterior cometí un error justamente en este método y ahora lo vamos a corregir. Les muestro para que vean en la parte de to have URL, según Playwright le puedes pasar o un string, el string tiene que ser toda la URL, o sea, de HTTP hasta todo completo, y si no le podemos pasar regex. Habíamos creado acá regex, pero está mal hecho. Yo lo interpreté mal la primera vez que en realidad utilizo esto con JavaScript. Estoy muy acostumbrado a utilizar regex con Python, así que esto lo vamos a quitar porque no hace falta. Y lo vamos a hacer de una manera mucho más sencilla y que se pueda aplicar para todos. Acá directamente voy a pasar como parámetro el regex. Lo guardo así y entonces acá cuando estoy llamando mi función, lo que voy a hacer es directamente escribirlo en formato de regex. ¿Ya? Escribo así. Como rojo quiere decir, bueno, por lo menos en mi editor indica que es un regex. Acá en el anterior también tendría que hacer exactamente lo mismo. Y en el anterior también. Bueno, y ahora continuamos. Vamos a validar que se haya aplicado el filtro en nuestra lista de productos. Entonces voy a crear un nuevo método para esto. Y en esta validación lo que voy a testear es que en el título, o sea acá, aparezca el nombre de la marca
Es una de las validaciones. Y voy a decir que tiene que contener. Ya lo tenemos que pasar. Y lo otro que quiero validar es que la cantidad de productos, en este caso son 5, acá elegí este Madame, son 5, o sea que este número que yo guardé equivale a la cantidad de productos que me está mostrando. Y para ello vamos a utilizar ya el selector que venimos usando, que es Product Image Wrapper. Vamos a contarlos. Y después vamos a decir que tiene que ser igual este número que guardamos. También se lo vamos a pasar como parámetro. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer, vamos a elegir un producto random y vamos a ir al detalle de ese producto. Entonces vamos a colocar, vamos a crear un random index. Vamos a usar el método que ya tenemos y le vamos a pasar este número, que es la cantidad de productos con que aplica ese filtro de marca. Después de eso vamos a hacer clic en ese producto y para ello vamos a utilizar el View Product, ya lo tenemos, solo le tenemos que pasar Random Index. Ya va a hacer clic y se va a ir a ese producto. Entonces hacemos clic en este producto. Y acá lo que quiero validar primero es que estoy en esta URL con esto, Product Details. Y esta parte. Esas dos cosas quiero validar. Entonces, primero voy a validar lo de la URL. Voy a utilizar de vuelta el método. Ya venimos usando. Y vamos a decir que tiene que tener esto. Bien, ahora como estamos en la parte de la página del detalle del producto, nos vamos a ir a la clase del detalle del producto. Sería esta. Acá voy a continuar con las otras validaciones. Y en este también ya teníamos que habían 4 que tenían también la etiqueta P. Y como en este caso es el último, podemos utilizar last, que es este. Entonces ponemos expect. Le voy a pasar esto que lo teníamos. Agarro el último, porque hay varios que tienen el selector. Y el texto. Bien, entonces acá tenemos que crear el objeto.
Vamos a pasar el page. Está bien, ya se importó arriba, está bien. Y usamos esto para llamar ese método. Y le pasamos el vamos a correr estos tests. Acá seguramente me olvidé pasar algo. A ver. Voy a poner await. Ahora sí debería funcionar. Bien, dio bien el test. Ahí el título. Acá podemos ver que eligió la marca H&M y fue a... Ahí vemos que hizo clic y está en el filtrado de H&M. Son 5. Está bien. Acá también vemos que dice 5. Bien, hizo clic en este producto. Bueno, está validando la URL. Y después elige acá el último y valida que contiene el H&M. Bueno, y así es como quedaría nuestro test. Para Selenium vamos a crear el caso de prueba número 4 adentro del archivo test product page.py. Ahí vamos a crear nuestro método que sería un test sobre el filtrado de productos por una marca. También vamos a llamar al driver. Bien, y los primeros 3 pasos son idénticos a los otros 2 casos de prueba. Entonces, antes de comenzar con este caso de prueba, lo que vamos a crear es un setup adentro de este archivo que básicamente va a contener los primeros 3 pasos. Entonces no tendríamos que estar llamándolo una y otra vez. Y para eso también vamos a usar pictures. Uno, aparte de definir los features como hicimos en el video anterior, dentro del conf test file, lo puede hacer dentro del mismo archivo. En este caso no lo voy a hacer en conf test.py porque estos pasos serían específicamente para este archivo y por el momento no lo vamos a utilizar en otros archivos. Así que voy a importar PyTest. Voy a llamar pytest.fixture y voy a crear el método setup y le voy a pasar el driver. Dentro de este método vamos a poner estos 4 pasos de esta manera y lo que quiero que me devuelva es lo siguiente. Vamos a utilizar el yield para devolver el product page y la cantidad de productos. Bien, y ahora vamos a modificar los métodos para poder llamar esto. Entonces acá como ya lo estoy llamando en el setup, no hace falta
colocarlo, pero sí vamos a poner el setup y vamos a guardar. Como devuelve dos variables, tenemos que guardar en dos variables para poder utilizarlo. Entonces digo product page y total product. Y eso es igual al setup. Hago lo mismo para el tercer caso de prueba. Estos tres pasos no van. Y acá saco esto. Coloco el setup. Mi cuarto caso de prueba. También voy a utilizar el setup. Pero en este caso solamente voy a necesitar el product page. No voy a necesitar la cantidad de productos. Entonces en este caso voy a agarrar del setup, tenemos dos variables que retorna, entonces voy a decir el setup, que sería una lista de dos variables, entonces voy a agarrar la primera, porque la otra no la necesito. Bien, y ahora sí, vamos a empezar con nuestro test. El primer paso es hacer clic en una marca random. Bien, ¿qué sería esta parte? Tenemos una clase que es brands product y el primer paso que vamos a hacer es validar de que está visible ese bloque con las marcas. Bien, vamos a ir al product list page y vamos a crear un nuevo método que sería el que lo vamos a llamar getBrand. En este vamos a validar el primer paso. Vamos a validar de que el texto, el título, sea brands, que es brands product H2. Agarramos el texto y hacemos un assert. Tiene que ser igual a texto brands en mayúscula. Después de eso voy a crear una nueva variable y la voy a llamar como brands filters. Y esa va a ser igual a la lista esta, que en este caso es LIA. Voy a crear un random de las marcas. Y vamos a agarrar el len de brand filters y le restamos 1. Bien, otra variable más que voy a crear es el nombre de la marca, porque eso lo quiero saber. Entonces voy a agarrar brand filters, voy a agarrar el random brands. Voy a agarrar el texto de eso y acá tenemos por un lado el nombre y la cantidad de productos que tiene. Yo quiero solamente el nombre. Si nos fijamos, primero aparece el numerito y después aparece el nombre. O sea que si yo lo agarro, puedo utilizar el método split
que para string nos podemos dividir cosas por el espacio. Pongo split, no el espacio, sino me confundí yo, el paréntesis que cierra. Entonces, voy a tener por un lado, en este caso, 0,6 y el otro en la lista estaría polo. Yo quiero mi segundo elemento de la lista, entonces pongo 1. Y otra variable más que quiero crear es el número de productos de la marca, que es la otra parte de lo que estábamos haciendo anteriormente. Y en este caso lo que puedo hacer es tenemos paréntesis 6, paréntesis, polo, todo en un string. Entonces el segundo elemento, que en este caso empieza por 0, 0, 1, la posición 1 es donde está el número, el 6. Pongo de esta manera, nos debería dar el string 6. Y para convertirlo en número, lo tengo que todo esto poner entre paréntesis y poner int. Entonces me lo va a convertir a un número. Después de eso yo voy a hacer clic sobre el filtro de marcas. Y voy a devolver el nombre de la marca, el número de los productos de la marca y el random. Y como me devuelve 3 variables, voy a definir esas variables. Llamo mi método de la clase. Entonces, si yo hago clic sobre alguna marca, se va a recargar y me va a cambiar acá la URL. Va a aparecer brand product. Entonces eso también lo vamos a validar utilizando ya uno de los métodos que tenemos en utils, que es el wait URL to load. Ese voy a poner product page.wait. Vamos a poner 5 segundos y la ruta. Bien, primero vamos a validar la cantidad de productos. Vamos a hacer clic sobre el producto random y vamos a verificar esa información. Bien, entonces primero vamos a validar la cantidad de productos. Vamos a crear un nuevo método dentro de nuestra clase que se va a llamar validate brand filter, o sea, validar los filtros de por marca. Vamos a validar que en el título aparezca la marca de la marca que aplicamos. En este caso utilizamos la clase title y vamos a escribir assert. A este le vamos a pasar el brand name. Vamos a decir que tiene que estar adentro de el título. Y la otra cosa que vamos a validar es que el número de los productos que habíamos guardado acá en el método
anterior sea igual a la cantidad de productos. Bien, para ello vamos a utilizar la misma clase de siempre que usamos para los productos, que es Product Image Wrapper. Entonces decimos self.driver, find elements. Todo esto tenemos que buscar la cantidad, o sea, utilizamos len. Tiene que ser igual al número de productos de la marca. Ahora volvemos a nuestro otro archivo. Vamos a hacer product page, validate product filters y le vamos a pasar el brand name y el num brand product. Bien, lo que sigue ahora es que voy a hacer clic en un producto random y voy a verificar la información. Ya que necesito hacer clic sobre un producto, voy a decir random index es igual a y tengo que utilizar en este caso el numbra, no hace falta ponerle en porque ya tenemos un número así. Bien, y vamos a definir una nueva variable que ya sería product detail y en este voy a llamar el product page.view product y le voy a mandar este random index. Bien, acá lo que vamos a agregar que va a cambiar es lo siguiente, que vamos a devolver que se crea el objeto de la página del detalle. Entonces no hace falta todas las veces inicializarlo, ya lo va a hacer automáticamente. Solo tenemos que llamar acá arriba así. O sea, acá también lo voy a modificar a esto. Entonces sería un paso menos al ya directamente al devolver esa creación de objeto. No haría falta volver a crear el objeto acá. Es una manera de ahorrarnos líneas de código. Además, siempre sabemos que cuando vamos a hacer clic sobre ver el producto, va a ir a la página del detalle del producto. Bien, entonces hace clic sobre un producto random. No, espera, acá confundí. Bien, y acá lo que quiero validar, primero vamos a validar de que estamos en la página de producto con la URL. Entonces, usamos este método que usamos siempre para validar de que estamos en esa página. Así. Bien, y ahora lo que queremos validar, que la marca aparezca en esta información. Entonces voy a ir a la página del detalle de producto, voy a crear un nuevo
nuevo método que lo voy a llamar validate brand name y le voy a pasar el nombre de la marca que ya teníamos guardado. Vamos a decir que la información de la marca es lo mismo que... Bien, esto ya lo habíamos hecho más arriba, que es esto. Sabemos que es el último. Entonces agarro esto y sabemos que es el último, entonces puedo poner -1 y agarro el texto. Y ahora valido con assert que el brand name esté adentro de... Claro, y el brand name yo lo tenía con mayúscula, entonces voy a agarrar ese brand info que y lo voy a pasar a mayúscula todo. Para eso utilizo el método upper para los strings. No me olvidé el self. Y está. Bien, acá por último llamo este método y le paso el nombre de la marca de esta manera. Bien, acá hay una variable que no la voy a usar, la voy a sacar. Así que me voy a ir acá. No voy a devolver este último. Ahí vamos a validar que lo que estuvimos haciendo estaba bien. Bien, primero lo hizo bien. Segundo también, o sea que el setup funciona bien. Acá me confundí. Ah, acá me falta una S. Ahora sí. Bien, una manera para solamente correr los tests que nos tiraron error. En el último report que creamos es haciendo pytest last failed, como estoy escribiendo acá. Entonces va a agarrar el último test y va a validar. Bien, acá lo que pasa es que tenemos un espacio adelante. Entonces cuando quiere validar el título, muy probablemente no esté ese espacio. Entonces lo que vamos a hacer acá, cuando estemos devolviendo el nombre de la marca, le vamos a poner split. Eso lo que hace es un método para sacar el espacio adelante y atrás de un string. Vamos de vuelta. Perdón, no era split, era strip. Ahí está. Porque si no nos va a devolver una lista. Ahí está. Bien, y ahora sí no hubo ningún error. Bien, y así es como quedaría nuestro cuarto caso de prueba. Acá vamos a terminar de testear nuestro caso de prueba número 4 con 3 diferentes herramientas. Si tienen algún tipo de pregunta, alguna mejora, alguna contribución que quieran hacer, no duden en dejar un comentario. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.